Damas y caballeros, con un fuerte aplauso, ahora sí vamos a recibir institucionalmente y oficialmente al señor Diego Tomasi. Bienvenido. ¡Vamos, Tomasi! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Tomasi? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, tanto tiempo. ¿Cómo andás? Hace como un bloque que no los veía. Bienvenido. Muchas gracias. Ahora este es tu espacio. Está así. Ahora es el momento en el que te damos la bienvenida. Bien, a mí me gustan también las cosas prolijas. Vos- a favor. Ya lo El sabés. orden. Sí. El toque del orden. Por supuesto. Ya lo sabemos. Separador, Sí, Claro, sí, por eso. Con por eso. rótulos, todo. Sí. Bien, amigo, ¿de qué Exactamente. vamos a hablar hoy? Junio, como vinieron conversando en estos días, es un mes trágico para el peronismo y para el pueblo en general. En junio fueron los bombardeos. Y en junio sucedieron los fusilamientos de José León Suárez, de los que se cumplieron 69 años la otra semana. Y este hecho, trágico y siniestro, no solo cambia la historia argentina de muchas maneras en las que no me voy a detener ahora, sino que cambia la literatura argentina. Porque es a partir de esos crímenes clandestinos e ilegales que un escritor de cuentos policiales decide abrirse al mundo. Le cambia la vida a él, nos cambia la vida a todos. Hablo, por supuesto, de Rodolfo Walsh y su Operación Masacre. Pero retrocedamos un poco. Esos cuentos policiales que escribió Walsh, de los que después iba a renegar por pasatistas o no políticos, eran buenísimos. Ingeniosos, muy bien escritos, graciosos. Rodolfo Walsh tenía un fino humor que siempre es muy necesario en la literatura. Y además de ser cuentista, Walsh trabajaba como traductor. Muy en particular, había traducido muchos libros policiales para la colección Evasión del sello francés Hachette, que debo pronunciar más o menos mal. Está perfecto. Se dice Hachette, pero lo mismo. Perfecto. Libros de Ellery Queen, por ejemplo. Doy todos estos datos porque son elementos que van a confluir en la investigación y la posterior escritura de Operación Masacre. No es que están ahí y nada más, sino que algo significan en él. Es decir, las herramientas del investigador, del periodista, del conocedor de los casos policiales y de sus vericuetos, de la lógica con que funciona el crimen, va a derivar en uno de los libros más importantes de nuestra literatura. Me gustaría en este rato pensar un poco su construcción literaria. Su relevancia política ya la conocemos largamente. Hay muchas cosas para decir sobre el libro, por lo cual es válida la pregunta de ¿a qué de todo debo prestar atención como lector? En primer lugar, diría que si uno lo agarra en cierto estado de inocencia y lo lee sin saber mucho de su investigación, de su desarrollo, de los propios fusilamientos en la vida real, es muy notorio que es un librazo. Salta a la vista la prosa de Walsh, tensa los temas, es precisa y contundente, y esto no significa que se olvide del estilo. Pensemos que, antes que nada, estamos ante un gran escritor que además hizo una investigación inmensa. Claro. Después están los pliegues del proceso de escritura. En ese sentido, recomiendo prestar especial atención a todos los paratextos, los sucesivos prólogos y epílogos que él fue escribiendo, por ejemplo, o el sistema de notas al pie. Les leo el comienzo del prólogo original de Operación Masacre para que se den una idea. La primera noticia sobre los fusilamientos clandestinos de junio de 1956 me llegó en forma casual a fines de ese año en un café de La Plata, donde se jugaba al ajedrez, se hablaba más de Keres o Nimzovich que de Aramburu y Rojas, y la única maniobra militar que gozaba de algún renombre era el ataque a la bayoneta de Schlechter en la apertura siciliana. Todo esto que dice tiene que ver con el ajedrez, nombra ajedrecistas, pero ahí ya establece, en ese parrafito nada más, cuál es el tono. ¿Ese es el original? No, esta no es la edición original, la que tengo yo es muy posterior. Ahora voy a hablar de qué significa esto, que no haya una única versión de Operación Masacre. Que es un libro que inaugura, y cuando digo inaugura me refiero a todo el mundo, no solo a la Argentina, un género, directamente, ¿Posta? que es el de la novela de no ficción. Lo hace en 1957, 9 años antes de que se publicara A Sangre Fría, el libro de Truman Capote, estadounidense, que a menudo se menciona como el libro fundador del género. Walsh lo hace mucho antes. Y lo hace con un texto cuya estructura es también fundamental para entender después el sentido de la obra. Voy a tratar de resumir lo más claramente posible cuál es esa estructura. Hay un primer prólogo,
en el que 6 meses después de los fusilamientos de José León Suárez, un hombre llamado Juan Carlos Libraga pronuncia ante Rodolfo Walsh una frase inverosímil, narrativamente única, políticamente la llave para pensar medio siglo argentino, o si quieren un siglo, ya que estamos ahora, y que el escritor convierte en literatura con el simple hecho de poner por escrito aquello que escucha. No es una frase que se le ocurre a Walsh, y para mí esta es la operación clave. Hay un fusilado que vive. Walsh escucha esa frase, la pone por escrito y cambia la literatura para siempre. Después viene la primera parte, que se llama Las personas, que nos cuenta exactamente eso. ¿Quiénes eran las personas que terminaron fusiladas? ¿Qué hacían? Etcétera. La segunda parte se llama Los hechos. Ahí Walsh reconstruye, a partir de las entrevistas que hizo y de otras averiguaciones, cómo se llevaron a cada uno de los hombres esa noche, cómo los trasladaron al lugar del fusilamiento, el fusilamiento propiamente dicho, y cómo se salvaron los que se salvaron. La tercera parte se llama La evidencia, donde Walsh reproduce el expediente, declaraciones testimoniales, etc. Digo reproduce, pero reproduce mediado por su prosa, por supuesto, no es que copia y pega un expediente. Y después están los epílogos, el apéndice y así. Además de estos textos, me quiero detener unos minutos en otro libro fundamental para comprender el proceso de construcción de Operación Masacre. Apareció hace no tantos años y se llama Historia de una investigación. Entre muchos otros documentos nos presenta el diario que llevó Enriqueta Muñiz mientras se desarrollaba la investigación de Walsh. Muñiz era española, fue traductora, periodista y escritora. Si uno mira cualquier edición de Operación Masacre de cualquier época, el libro todas las veces está dedicado a Enriqueta Muñiz. El trabajo que hizo ella junto a Rodolfo Walsh es central, completamente imprescindible. Es decir, que no habría existido Operación Masacre si ella no hubiera intervenido. Les voy a leer el comienzo de este diario para que tomemos dimensión de lo cerca que Muñiz estuvo de Walsh en esos meses de trabajo. Dice, y leo una letra que está manuscrita, que está reproducida de manera facsimilar, no está impresa después por una máquina. Esta es la reseña breve de una investigación policial en la que me metí con la misma alegría inconsciente que impulsó a Walsh a ofrecerme mi parte de aventura. Quedan aquí nuestros movimientos, nuestros triunfos y nuestros sustos. Pudiéramos titular esta historia con el nombre que todos le dimos de común acuerdo desde el principio. El caso Libraga o los 10 fusilados de José León Suárez. Ahí introduzco un paréntesis. Ahí sabemos, por este diario, que no siempre el libro se llamó Operación Masacre. En los periódicos de la época está la crónica detallada de los sucesos. Aquí solo tendrá lugar la parte anecdótica, la que no saldrá en los diarios y que corre el riesgo de perderse para siempre. Si les interesa Operación Masacre, recomiendo mucho buscar esta historia de una investigación porque es fundamental y es al mismo tiempo una historia muy emotiva de colaboración entre dos personas con un objetivo clarísimo. Y acá ato con algo que dije al principio. Walsh conoció a Enriqueta Muñiz porque ella también era traductora en la editorial Hachette. Y si eso no hubiera pasado, esto, etc. Claro. Volvamos a la escritura de Walsh. El capítulo 1 del libro, es decir, el que inaugura el apartado que se llama Las personas, empieza así. Nicolás Carranza no era un hombre feliz esa noche del 9 de junio de 1956. Al amparo de las sombras, acababa de entrar en su casa y es posible que algo lo mordiera por dentro. Nunca lo sabremos del todo. Muchos pensamientos duros el hombre se lleva a la tumba y en la tumba de Nicolás Carranza ya está reseca la tierra. Tremendo. Es terrible. Es tremendo. En ese parrafito está todo el estilo del autor, toda la potencia de su literatura. Es realmente impactante. No, pero además la síntesis. Sí, es muy poderosa la síntesis. Muy, como diría Art, que mencionamos hace unas semanas, un cross a la mandíbula, Claro. pero con estilo. Con estilo, sí, sí. No es solo contar los hechos. Sí. De hecho, es mucho más que eso. Sin duda, sí. Otra muestra de esto que estamos diciendo sobre cómo escribe Walsh es el capítulo 23, central en la historia que cuenta el libro, en la investigación, y que constituye
una de las obras mayores de nuestra literatura. Si uno agarrara por separado el libro, solo el capítulo 23, uno diría, estoy ante un genio. Si uno lo lee completo, dura más o menos 7 minutos. Yo les traje una versión acotada, injusta si uno se pone un poco inflexible, porque nos perdemos de un montón, pero bueno, nos permite asomarnos a la genialidad de este autor y además este registro tiene el peso dramático de la propia voz de Rodolfo Walsh. Vamos a escucharlo. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer?, pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contestan. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. A partir de ese instante el relato se fragmenta. Estalla en 12 o 13 nódulos de pánico. Disparemos, Carranza, dice Gavino. Yo creo que nos matan. Carranza sabe que es cierto, pero una remotísima esperanza de estar equivocado lo mantiene caminando. Quedémonos, murmura. Si disparamos nos tiran seguro. Pero de pronto Libraga, que sigue inmóvil e inadvertido en el lugar en que cayó, escucha la voz desgarradora de su amigo Rodríguez, que dice: mátenme, no me dejen así, mátenme. Y ahora sí, tienen piedad de él y lo ultiman. Como sabemos, el 25 de marzo de 1977, un grupo de tareas de la ESMA emboscó y asesinó a Rodolfo Walsh. Sus asesinos nunca dijeron qué pasó con sus restos y por eso forma parte de los 30.000 detenidos desaparecidos. Antes de eso, Walsh había sido, entre muchas otras cosas, militante político, periodista y escritor. Como militante, acabo de decirlo, dio la vida. Como periodista escribió quizás la obra mayor de nuestro país, La Carta Abierta de la Junta Militar. Sin duda. Y como escritor fue grandioso, grandioso. Consideraba que escribir, corregir, traducir eran oficios próximos al del mecánico o del linotipista, es decir, trabajos físicos, más manuales que intelectuales, oficios terrestres. La obra de Walsh es una obra densa en el sentido de tener un peso específico muy grande. Operación Masacre, que además cambió su vida y su mirada política del mundo, es un libro cuya estructura, capacidad narrativa e impacto es insuperable. No hay otra obra así que tenga todos esos elementos en nuestra literatura y que tiene algo, y acá vuelvo al comienzo y a lo que vos preguntabas, Mati, que pocos libros tienen. Aún muchos años después seguía reescribiéndose. Walsh siguió corrigiéndolo, agregándole cosas, poniéndole prólogos y epílogos y etc. Y esta es una doble operación por su parte. Es por un lado una operación literaria, por el otro una operación política. Operación Masacre es un libro que siempre estuvo y siempre estará escribiéndose. Es una obra todo el tiempo actual y todo el tiempo presente. Impresionante, como siempre. Diego Tomasi, Por favor. Walsh y la escritura de Operación Masacre. Si encima, además de todo Ay, esto... por favor, qué Sí, bueno sería. yo tuviera ¿no? tan solo la oportunidad de conseguir esa obra maestra con descuento, ya Impresionante. directamente Escucha. me paro y me voy. Operación Masacre de que dar. Rodolfo Walsh. Así es, en aleflibros.com.ar. En Aleph Libros, el otro... No, está no, el otro Operación está ahí, Masacre, sí, por vamos ahora, por ahí, Masacre, sí. vamos por ahí entonces. En aleflibros.com.ar, Sí. que es la página de la librería amiga de Maldita Suerte, aleflibros.com.ar, se meten ahí, pueden comprar online. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo con el código que ahora le vamos a decir? Que tienen un 20% de descuento para los libros que recomienda Diego en todas las semanas o cada 2 semanas acá en Maldita Suerte. En este caso es Operación Masacre, el código es Diegot. Y además, cuando ustedes compren online, van a tener la posibilidad de sumar a otras promociones. Por ejemplo, se suma si hacen transferencia Un 10%. un 10%. Si no, lo pueden pagar en cuotas sin interés. Así que ya saben, el código es Diegot. Y si suman más de 45.000 pesos en la compra, es envío gratis a todo el país. Así que ya lo saben, Diegot es el código en aleflibros.com.ar. Esta semana van, compran. Si no es que no lo tienen y si no lo tienen, vayan y cómprenlo Sí. porque es un libro que hay que Sí, hay tener. que tenerlo, sí. Operación Masacre de Rodolfo Walsh con el código Diegot, 20% de descuento.
Impecable, Tomasi. Bueno, le agradezco. Éxitos esta noche con Boquita. Bueno, muchas gracias. Diego Muchas gracias. Tomasi. Ay, gracias, Diego. Serán Bien recibidos. deseados, sí. Será- Muy. Diego Tomasi, Y es maldita necesitado. suerte. En un país